Bienvenidos a este curso de electrónica analógica. Mi nombre es Leonardo Campos. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este curso. Espero que les sea de utilidad y que puedan sacarle provecho a todos los conceptos que tengamos en este curso. Vamos a pasar por los componentes que son parte de la electrónica del automóvil. Todos sabemos que la electrónica hoy forma un papel fundamental en lo que es el control del automóvil. Vamos a obtener conocimiento desde resistencias hasta transistores IGBT, pasando por muchos componentes, obviamente. Por eso es que vamos a considerar también que la electrónica analógica es base fundamental para un buen diagnóstico, para una buena reparación, dado que muchos de los conceptos que vamos a vertir en la presentación son los que vamos a utilizar cuando realicemos los diagnósticos o las reparaciones. La metodología del curso va a ser de presentaciones en la parte teórica, acompañadas de una parte práctica, para que el concepto quede firme y pueda ser asimilado. Me gustaría comenzar primero por definir lo que es la electrónica. Siempre vamos a decir que la electrónica es una ciencia. Siempre se va a tratar de ciencia al estudio. Estudio, y en este caso diseño, de todo lo que tenga que ver con elementos eléctricos y electrónicos, hoy comúnmente desarrollado directamente a procesar o generar señales eléctricas. Ya sabemos que la señal eléctrica es la interacción entre los electrones, la interacción entre átomos. Entonces, acá en la electrónica se puede dividir en varias formas. Pero una de esas formas en la cual se puede dividir la electrónica es de acuerdo al tipo de señal que vaya a tratar. Por eso aparecen las dos grandes ramas de la electrónica, la analógica y la digital, refiriéndose directamente al tipo de señal que maneje. Vamos a decir que la electrónica digital es la rama que se va a encargar de procesar datos o información en la cual las señales cambien entre dos estados bien definidos. Comúnmente 0,5 voltios o 0 y 12 voltios, haciendo que se forme lo que se denomina un bit o un estado de encendido y apagado, sin tener estados intermedios. En cambio, la electrónica analógica es la rama que estudia las señales que varían en infinitas opciones entre dos niveles específicos. Vamos a decir que una señal analógica es capaz de tomar cualquier valor que se encuentre entre el mínimo y el máximo disponible en su característica de señal. Nosotros en el automóvil tenemos muchas señales, mucha variación de parámetros que son capturados por sensores. Esos datos son utilizados para decidir por medio de la EQ, el módulo electrónico de control, y activar los actuadores. A su vez, también se puede informar a los demás módulos sobre esa señal capturada y esa actuación realizada. Los sensores pueden ser analógicos o digitales, y los actuadores también lo pueden ser. Yo puedo encender o apagar cualquier dispositivo o mantenerlo en diferentes rangos de funcionamiento. Nosotros nos vamos a centrar en las variaciones de señales analógicas, pero tengan presente que también pueden ser atendidas las señales digitales en algún momento. Sensores, por ejemplo, una variación de temperatura de motor va a provocar una variación en su sensor, que es un sensor que varía con el cambio de temperatura en función de su característica constructiva, que es un sensor de NTC, un sensor de variación de resistencia por coeficiente negativo. Ese componente que varía en función de la temperatura va a crear un voltaje que va a ser directamente proporcional a la temperatura. Ese voltaje va a ser un voltaje de variación analógica. Va a variar entre un valor mínimo y un máximo, definiéndose los rangos de límites. Y los valores que puedes asumir entre esos dos
son infinitos. Así también, esa señal puede ser utilizada para comandar un actuador que sea del estilo on-off, y le vamos a decir que del estilo digital, o un actuador proporcional, y le vamos a llamar actuador analógico, porque va a tener múltiples posiciones en función de la señal que se quiera obtener del mismo. En el vehículo, nosotros también vamos a tener la comunicación, que también se va a realizar por medio digital, para informar sobre los datos recibidos de los sensores. Las señales en los vehículos son muchas, dado que el control debe realizarse en forma adecuada para que todo funcione dentro de los rangos establecidos por el fabricante. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una señal de pedal de acelerador o una señal de cuerpo mariposa, una señal que identifique la carga del motor, y de esa manera el procesamiento de esa información va a llevar a que el módulo electrónico active un cierto tiempo el inyector, que vendría a ser el actuador. Esa interacción de señales obviamente está definiendo una señal analógica procesada y determinando una acción también de activación en función de los parámetros leídos. Pero a su vez, también podemos usar transductores, por ejemplo, un traductor de presión, para verificar el estado del motor, del componente del motor. En este caso, un traductor nos puede servir para medir la presión de la cámara y ver, por medio del cambio de señales analógicas, el comportamiento del motor en el tiempo, y de esa manera poder diagnosticarlos. Obviamente que no es objetivo de esta introducción hacer hincapié en las señales, sino en entender el comportamiento de los componentes frente a las señales, o cómo reaccionan estos en función del cambio de parámetros. De esa manera voy a entender cómo funcionan los sensores, voy a entender cómo funcionan los actuadores, y de esa manera voy a definir fehacientemente el funcionamiento de un sistema. Por eso es de suma importancia que entendamos cómo reacciona cada componente en función de la señal que se le esté aplicando o el parámetro que esté modificando. El objetivo de este curso ronda en entender estos componentes.